9 minutos después, ¿quién iba a aparecer? Iba a aparecer ella, iba a aparecer la número uno, la mejor de todas, la mejor de todas, la mejor de todo el mundial. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Femenino, por supuesto, claro que sí, con este Mundial disputándose en Nueva Zelanda. En este caso el debut de la selección colombiana, el debut de la selección cafetera, el debut de ella también, por supuesto, la mejor jugadora del mundo, desde mi punto de vista, por supuesto. Díganme fanático, díganme lo que quieran, pero Linda Caicedo es la mejor jugadora del mundo. Lo ha demostrado en diferentes oportunidades, sigue haciendo historia, sigue marcando hitos, y por supuesto su partido lo vamos a analizar en el canal secundario. Y acá nos encontramos para analizar otro triunfo histórico de la selección colombiana. Un triunfo histórico, ¿por qué? Porque es el segundo en la historia de Colombia en lo que son los mundiales, y a su vez también podemos decir que es un debut a lo grande, un debut ganando un partido de manera contundente, un partido en el que en la casa de las apuestas no la daban como favorita a la selección colombiana, y eso es algo muy positivo, loco. Así que no voy a gritar mucho, discúlpenme, es muy tarde en Argentina, entonces me van a echar de mi casa, pero quería hacer este video, lo tenía que hacer. Acaba de terminar el partido, me quedé mirando todo el partido, los 90 minutos me comí, y la verdad es que han valido la pena, porque las chicas dejaron todo en la cancha y representaron de muy buena manera a la selección colombiana, y quiero que sigan de esa manera. No importa después si se dan o no los resultados, pero que dejen todo en la cancha como lo hicieron el día de hoy, que la verdad para mí han emocionado y han dejado en lo alto la bandera de la selección colombiana. Dicho esto, vamos a analizar como siempre los dos goles en este caso del partido. Linda Caicedo tuvo su gol, es algo también muy lindo, teniendo en cuenta lo que lo ha buscado. Y también hay un récord que hizo Linda Caicedo, que no lo voy a nombrar en este video, lo voy a nombrar en el video, como les digo, del canal secundario. Dicho esto, vamos a ver primero el primer gol del partido. El primer gol del partido llega a través de un penal. El penal viene de un disparo al arco desde el borde del área grande, podemos decir, sí, más o menos, más tirándose hacia la derecha, un bombazo que pega acá en el brazo, pega de la jugadora coreana en el minuto 30, y eso termina siendo penal. ¿Quién se va a encargar de patear el penal? Catalina Usme. Catalina Usme, que lo va a patear de esta manera. Miren cómo lo patea. Muy bien. Muy bien, categoría pura de Catalina Usme. Una genia, la verdad, muy bien pateado el penal, a mí me gustó por lo menos, creo que está bien ejecutado. Además espera hasta último momento que se tira la arquera coreana, y de esa manera termina decantándose por tirarlo al palo derecho de la arquera. Así que un lindo gol de Catalina Usme, que ponía el 1-0 en el minuto 30, y lo merecía Colombia porque lo fue a buscar, porque encontraba la vuelta y encontró muy bien el trámite del partido. ¿Por qué digo que encontró muy bien el trámite del partido? Creo que el planteo táctico, en este caso del técnico Ángelo Marsiglia, que yo no lo conozco la verdad, Marsiglia, pero me gustó mucho lo que ha hecho hoy en cancha con la selección colombiana. Creo que ha planteado muy bien las cosas, y bueno, Catalina Usme se encargó de poner el 1-0, y de esa manera se tranquilizaba un poco y podía jugar más relajada la selección colombiana. Dicho esto, 9 minutos después, ¿quién iba a aparecer? Iba a aparecer ella, iba a aparecer la número uno, la mejor de todas, la mejor de todas, la mejor de todo el mundial. Obviamente tenemos grandes jugadores en el continente sudamericano, a nivel sudamericano iba a decir, en el continente americano también iba a decir. Acá están viendo el gol de Linda Caicedo, un muy lindo gol de Linda. ¿Hay responsabilidad de la arquera coreana? Por supuesto que sí, pero no me importa. Yo me quedo con el jugadón que se mandó Linda, porque Linda arrancó la jugada en la mitad de la cancha. La arrancó, trasladó, vivoreó, hizo lo que quiso, enganchó, pateó al arco, y es un muy lindo gol de Linda Caicedo. Es un lindo gol de Linda Caicedo, y como les dije, tenemos grandes jugadoras a nivel sudamericano, en el continente americano también, en todo el continente tenemos lindas jugadoras como Linda Caicedo, y también tenemos a Ari Borges, por ejemplo, una de las chicas que hoy hizo su doblete o hat-trick. Creo que es un doblete, perdón si me estoy equivocando, con Brasil. Así que nada, tenemos de todo. Se me trabó la cabeza, discúlpenme. Pero bueno, les voy a dejar ahí también en el primer comentario fijado para que vayan a ver el resumen de Panamá y Brasil. Un resumen que tuvimos hoy por la mañana. Y bueno, y acá no queríamos faltar, no queríamos estar en deuda con ustedes. Así que la selección colombiana gana su partido 2-0. Y si les parece, como bonus, vamos a venir acá
Y estarán viendo ahí en pantalla, y yo creo que es mejor que lo saque, la verdad. Pero bueno, quizás lo blureo después en la edición. Vamos a escuchar el análisis y la editorial de los periodistas que transmitieron en este caso el partido de Corea y Colombia. Y quiero escuchar cómo es este triunfo histórico de la selección colombiana, que en instantes nada más voy a tirar un datito más que tengo ahí abajo guardado. Así que vamos a escuchar. Y Linda lo hace. Señoras y señores, terminó el partido, ganó Colombia, ganó en el debut Colombia. Ahí está Linda. Colombia arranca con pie derecho 2-0 sobre República de Corea con un golazo de Linda con Usme desde el punto penal. Colombia logra ganar el segundo partido en toda la historia mundialista. Ahí está, mira, ese es el dato que le decía. Primera en esta edición, hay ilusión, hay felicidad, hay grito y júbilo. Hermoso. Usme que abrió el camino, Linda que lo cerró. Colombia gana estos primeros 3 puntos, cierra el puño Usme. Colombia celebra. Qué emocionante, loco. Sin lugar a duda, y es que no es para menos. 2 anotaciones importantísimas, 2 goles que nos permiten llegar con un tipo de tranquilidad. Exactamente. No con confianza, pero sí obviamente con un respeto totalmente diferente y un sistema de juego diferente para enfrentar a esta Alemania que es tremendo rival. Pero se le puede ganar. Se le puede ganar. Punto de vista colectivo, pero destacamos a continuación a la ver, Samu figura Vargas. del compromiso. Bueno, vamos a anotar un poco a ver qué dice la figura del partido. Mayra Ramírez de forma absolutamente Mayra unánime, Ramírez, elegimos a la figura del delantera, arquero. la Figura del jugadora arquero, que es figura del el eje partido, del perdón. fútbol Del ofensivo de arquero, Colombia dije. como Delantera. la más destacada del compromiso, 24 años para ella, 90 minutos jugados y 23 de 30 pases correctos en lo que tiene que ver con la participación. Sí, para usted fue la figura Selección Mayra Colombia Ramírez. femenina, vamos por la copa. Quiero saber qué opinan ustedes. Ahora sí vamos a escuchar un poco más. Bueno, gran momento, gran momento, se lo merecen a celebrar todas nuestras mujeres, seguramente el círculo, la arenga, con esa gran jugadora Mayra, que es la 9, no marcó gol, pero fue la figura, son las cosas del fútbol, cómo Mirá sostuvo, vos. cómo aguantó a Colombia, cómo luchó contra 2, contra 3, qué gran trabajo en ofensiva y en defensiva para la número 9, cuando escuchamos al profe Marsiglia. Hola, un saludo especial. Bueno, vamos a dejarlo por ahí el análisis. Una de las cosas que quería decir, que no quería dejar pasar por alto, más allá de la gran actuación de Mayra Ramírez, que por supuesto merece ese premio de jugadora del partido. Yo obviamente también se lo hubiera dado, por ejemplo, a Linda Caicedo, que marcó un gol, o incluso a Catalina Usme, que creo que también hizo gran parte del trabajo ofensivo, pero de más está decir que Mayra Ramírez se lo recontra merece, como así también para mí se lo merece una jugadora como Bedoya. Bedoya también ha sido dueña del mediocampo casi, ha manejado mucho la pelota en ese mediocampo y ha aguantado muy bien todos los topetazos que pudo recibir por parte de Corea del Sur. Después en la parte defensiva tenés la arquera Catalina Pérez, que tuvo 3 atajadas vitales para mantener en partido a Colombia siempre, y a su vez también para tener el arco en cero. Y después me quiero quedar también con la línea de 4 defensoras. Básicamente me estoy quedando con todas las jugadoras, discúlpenme, pero es así, me lo quiero quedar con todas. Vanegas también jugó muy bien, la lateral izquierdo en este caso de Colombia. Arias también, lateral derecha. Y después tenés a Arias y a Carabalí, que también son la dupla central en este caso, que jugaron un gran partido. Carabalí se destacó mucho más, creo yo, en la parte defensiva. Y en lo que es la parte ofensiva, Arias quizás fue un poco mejor, porque una te da más salida y la otra te otorga un poco más de presencia en cuanto a lo físico en la zona defensiva. Dicho esto, bueno, partidazo de la selección colombiana. Felicitaciones de acá a la selección cafetera. No sé si les llegará el video o no, pero bueno, desde acá mis felicitaciones, como así también para todo el pueblo colombiano que seguramente se quedó mirando el partido y ahora sí se va a poder dormir con una victoria bajo el brazo. ¿Qué le queda a Colombia en este mundial? Bueno, le van a quedar 2 partidos y ojalá clasifique a ese cuarto partido, ese bendito cuarto partido, que sería la primera vez que lo logra. Alemania va a ser el partido que va a tener el día domingo 30 de julio, vamos a estar ahí por supuesto analizándolo, a las 6:30 de la mañana, muy temprano. Y después sería dice octavo de final, pero no, es fase de grupos. Y después sería fase de grupos nuevamente con Marruecos, si no estoy equivocado. Sería la fecha número 3. Acá dice octavo de final, pero es la fecha número 3 contra Marruecos a las 7 de la mañana. Esos serían los 3 partidos que va a tener la selección colombiana. Ya le ganó Corea del Sur, hizo el primer paso, dio el primer paso y me pone muy contento por eso. Así que veremos cómo sigue el camino de Colombia en el Mundial Femenino.
Dicho esto, se me suscriben, activan la campanita y como no, los espero un ratito que vamos a estar analizando el partido de Linda Caicedo. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y ahora sí, chau chau.